ha visto todos mis correos electrónicos y todos los tuyos y todos los tuyos, ¿no? Y todos ustedes. Cada vez que ustedes escriben un correo por Gmail, si creen que están siendo privados, eso es falso, ¿no? Todo eso es texto que alimenta al sistema, ¿no? Y entonces, todas las frases que son, ¿por qué me siento hoy triste? Y versiones de esas, todas se codifican de una manera que se parece. Y la computadora aprende a reconocer esa codificación que se parece y sabe que cuando le aparece esa codificación, quien le está escribiendo le está preguntando algo sobre su sentimiento de tristeza. Esa es la primera cosa que sucede. Y entonces, por ahí, no me dirán que no han tenido esa experiencia, no es una experiencia falsa, ni que uno se imagine, que uno ha estado conversando, escribiendo, leyendo sobre un cierto tema y al rato que usa la aplicación fulanita de tal, lo primero que se les cruza es una sugerencia de un video, una canción o algo que tiene que ver con lo que estaba pasándoles, ¿no? Eso es para que vean por qué no son privados, ¿no? No son privados. Entonces, ¿qué pasó allí? Se asociaron los patrones, ¿no? Y entonces, por eso Amazon te vende siempre lo que se te antoja comprar, ¿no? Durante la vida se presentan situaciones complicadas en las que nos podría ayudar la perspectiva de alguien más. Sabemos lo difícil que es catalogar o diferenciar la información verídica y de valor sobre los acontecimientos del día a día. Desde la perspectiva de dos hermanos estaremos abordando temas multidisciplinarios con un enfoque personal, abriendo el diálogo. Esperamos que en este espacio los diferentes puntos de vista enriquezcan el conocimiento general de todos nosotros. Bienvenidos, esto es En Papel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ahora? Muy de vuelta aquí en el podcast. Ahora sí nos escuchamos y nos vemos. Pues bienvenidos a un episodio más. Esta es la segunda parte del episodio pasado, en el que pues vamos a desencadenar y descubrir pues los misterios que nos da nuestra mente, nuestro cerebro, y pues estamos acá de vuelta. Sí, pues ya bastante emocionados porque habíamos puesto bastante este episodio y pues bueno, ya estamos en este día tan especial para el podcast que nos tenemos como video, y pues también muy emocionados por el tema y por el primer invitado que tenemos. Así es, estamos aquí en la UAM Iztapalapa, precisamente con nuestro primer invitado. Ya este episodio se estaba pues ya cocinando desde hace varios episodios más, ¿verdad? Pero pues, bueno, ya estamos acá. Entonces pues queremos presentar a nuestro primer invitado. Este primer invitado, muchos decimos que, o bueno, en los eventos, ¿no? Quieren cerrar con broche de oro. Nosotros iniciamos con broche de oro. Traemos al primer invitado para descubrir varias cosas que ya hemos platicado también de otros temas en especial. Pero pues bueno, aquí traemos al experto y ahí sí nos van a preguntar cosas. Sí, pero aquí también abrimos el debate. Y pues bueno, entonces quiero presentar a nuestro invitado. Es una persona que pues yo admiro mucho. Somos compañeros de hace mucho tiempo, amigos, es un ejemplo a seguir, es la eminencia en ingeniería biomédica, y pues con todo gusto tenemos aquí al primer invitado, nuestro invitado de lujo, ¿no? Profesor Oscar Yáñez. ¿Qué huele? ¿Cómo están? Bien. Muchas gracias por invitarme, mucho gusto. No, aquí El productor. No me eches flores. Voy a quedar de ver ahí a la... Aquí nos quedó de ver la producción. Se supone que tenía que venir aquí los confetis. Ajá. Nuevos digitales allá. Ahorita les ponemos una explosión allí. Pues muchas gracias, profesor, por estar acá con nosotros. Bueno, acá en la UAM. En el foro. Entonces, pues vamos a dar inicio hoy con el episodio, estrenando video, estrenando audio, estrenando audiencia. Sí, pues si el episodio pasado les voló la cabeza, que esperamos que así haya sido, Sí, pues más, esto se las va a volver a volar. Se las va a explotar. Entonces, pues muchas gracias, profesores, nuevamente, y pues vamos a comenzar con esto.
cualquier cosa pónganlo en los comentarios. No, esto ya está grabado. No es en vivo, porque para los que nos ven en plataforma de video, no es en vivo, no se la crea. Entonces, para que no nos pongan nada hasta después, ¿verdad? Sale. Pues bueno, realmente queremos dar como la continuidad del episodio pasado, que habíamos pues platicado acerca de pues aprender nuevas habilidades. Y ahora vamos a estar descubriendo qué es lo que sucede cuando el cerebro aprende cosas nuevas, ¿no? Entonces, por eso ven aquí todo este ambiente. Pues realmente todo tiene explicación, en su momento ya lo vamos a poder hablar de ello, pero pues realmente por eso traemos a una persona que conoce todo el ecosistema de lo que pasa en el cerebro, por eso tenemos aquí estos. Y pues podemos ahorita lanzar ya los bombazos de preguntas, ¿no? Sí, pues nada más y nada menos que este episodio va a tratar de cómo aprende nuestro cerebro. Vamos a estar tocando algunos temas también relevantes sobre la inteligencia artificial. Y pues, como bien lo decía David, no es lo mismo estarlo ahí googleando, ¿no? O decirlo a lo mejor de nosotros que no hemos leído, o que nos lo diga la IA, a que lo diga pues aquí el expertazo que nos acompaña. Entonces pues ya empecemos a cederle la palabra. Sí, bueno, para los que no conozcan al profesor Oscar, pues tiene una trayectoria enorme, que yo creo que le ha dado clase a todo el mundo en área biomédica. Entonces, si por ahí nos ve alguien que lo reconozca, pues ahí ponga confirmo, ¿no? Ya nos ha tocado, sí, no, ya nos ha tocado varias veces, ¿verdad? Porque conocemos a alguien y, estoy mi alumno, es muy chiquito el mundo, pero pues bueno, por eso también es muy identificable. Entonces, pues... Ya me descubrieron lo viejo. Eso se lo cortamos. Señor productor, ahí lo corta, eso no debe de parecer. Pero bueno, entonces, profesor, nosotros queremos darle seguimiento a toda esta parte de cómo aprende el cerebro, qué es lo que sucede cuando pues, estamos tocando temas nuevos, ¿no? Y ahorita con toda esta onda y auge que trae la IA, ¿no? Porque ahora todo el mundo IA, todos con su agente, con su chat favorito. Pero pues bueno, ahorita queremos también tocarlo, hacer la analogía de cómo una inteligencia artificial, digo, para los que no están muy ambientados en este tema, pues vamos a hablar de redes neuronales, también por eso tenemos al expertazo, y pues nos va a tener como un panorama general, ¿no? De todo lo que sucede, ya sea en nuestro cerebro y cómo se extrapola con ahora la inteligencia artificial, ¿no? Cómo es que aprende, cómo estas similitudes que pues de alguna forma sí somos muy parecidos, más bien son parecidas a la IA a nosotros, más bien. Entonces digo, porque ahí no fue primero el huevo la gallina. No, ahí sí es cómo se parece la IA a lo que a nosotros pasa químicamente y todo lo que sucede en el cerebro, ¿no? Entonces, pues sí, eso es como a grandes rasgos lo que vamos a estar presentando. Y pues bueno, aquí con el profesor. Antes que nada, profe, ¿cómo podría darnos un panorama completo general de lo que ha sucedido? Usted que ha estado acá en la UAM, ¿cómo ha visto primero el panorama, digamos, o el avance de toda esta historia desde la IA? O sea, ¿desde dónde empezó? ¿Cómo podemos pararnos hoy, el presente día, y estar hablando de cosas de IA ahorita, cuando eso pues de alguna forma los que conocen de este tema sabemos que es algo que ya tenía mucho tiempo, ¿no? Muchas cosas que de alguna forma ya estaban, pero que ahorita dio el boom, ¿no? Entonces, ahí cómo podría decirnos un poco de eso. Okay. Bueno, miren que efectivamente la buena parte digamos del fundamento de la tecnología que hay detrás de las inteligencias artificiales se conoce desde los 60, 70, ¿no? Es realmente muy sorprendente que cosas que son del día a día del siglo XXI vengan de hace 40, 50 años, ¿no? Esa es la primera cosa que vale la pena decir. Por supuesto, ha habido avances notables en la última década, pero en general las ideas principales vienen de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué no se habían vuelto
pues norma en el uso de la tecnología y demás, pues porque no había soporte tecnológico desde la perspectiva de la computación, ¿no? Se requieren muchos recursos de cómputo para los nuevos sistemas de inteligencia artificial, porque hay mucho cálculo matemático que hay que hacer ahí detrás, ¿no? Mucho cálculo numérico. Y aunque se sabían las soluciones, se tenían los modelos y todo en los 80s, los 90s, pues hasta ahora que hay computadoras muy potentes, procesadores gráficos, los GPUs famosos de los gamers como ustedes, todo eso se aprovecha y eso le da potencia a las nuevas tecnologías. Pero entonces, en los 60s, en los 50s, la gente estaba explorando cómo funcionaban las neuronas y proponían modelos matemáticos, y por otro lado, la gente estaba tratando de hacer que las máquinas pensaran, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y durante mucho tiempo hubo como dos caminitos, ¿no? La gente explorando modelos biológicos y tratando de describir qué sucedía ahí en la sinapsis y la transmisión de información neuronal y todo, y otros tratando de escribir modelos que a partir de observar datos llegaran a conclusiones sobre los datos, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, la gente se empezó a dar cuenta de que estaban hablando de lo mismo, ¿no? Hasta las mismas ecuaciones casi, ¿no? Y entonces eso se hermanó en algún momento, y de ahí vino, digamos que la ola de lo que se llaman las redes neuronales artificiales y esas cosas, ¿no? Son modelos matemáticos que sí están bioinspirados, digamos, ¿no? Pero que ya se alejaron, o sea, también tienen explicaciones desde la geometría, desde otros conceptos, ¿no? Entonces, decimos que se parecen a lo que hace nuestro cerebro, las cosas de la inteligencia artificial, pero porque tiene esas raíces ahí de conexión de modelos muy básicos, pero a mí ya no me gusta decir eso, ¿no? Perdóname que te objete, David, ¿no? Son entes matemáticos en sí mismos las inteligencias artificiales, y que se parezcan a lo que hace nuestro cerebro, pues a ratos y a ratos, por supuesto que no, para ser modestos. Y antes de ya como adentrarnos en este mundo, ¿no? de cómo aprendemos y de la inteligencia artificial, si de los que nos están ya viendo en este nuevo formato, para ti que nos ves, o para ti que nos estás viendo, ¿qué actitudes o interés o materias se tendría que interesar la persona que pues, quisiera aprender esta rama del lado de usted hacia la inteligencia artificial o hacia las conexiones neuronales? Bueno, por supuesto que te tiene que interesar las neurociencias, ¿no? En general, la fisiología, pues el funcionamiento del cuerpo humano en general, ¿no? Esa es una primera pasión, lo digo incluso desde mi propia experiencia, ¿no? O sea, eso fue la primera cosa que me atrapó desde chiquito, es qué rayos pasa con nosotros, ¿no? Y luego, ya si encuentras una disciplina como la ingeniería biomédica, estudien ingeniería biomédica en la UAM, por supuesto, con nosotros, pues te das cuenta de que tienes que aprender un montón de disciplinas importantes para entenderte con estos bichos que vemos enfrente y demás, ¿no? Las matemáticas son cruciales, la computación, por supuesto, ¿no? Y luego, poquito a poquito, ir juntando las ideas, ¿no? Eso es lo que hacemos al menos en los proyectos de mi laboratorio y en la licenciatura. Sí, tenemos varios skills que aprender. No, sí, es que es interesante porque al final es algo que, pues, muchas veces, como decíamos en el piloto paso, a veces no sabemos qué nos gusta, ¿no? Y entonces, es que no sé. Entonces, este episodio también es para las personas que están descubriendo cosas que les gusta y que, como decimos en el episodio pasado, no importa qué edad tengas, o sea, siempre es algo que si te gusta o te llama la atención, pues adéntrate. Y bueno, este episodio también es para que ustedes de alguna forma escuchen y pues conozcan el detrás de, no de cámara, sino de qué es lo que pasa con ahora la IA, y dicen, me interesa ese tema, me voy a enfocar, ¿no? A esa parte. Entonces, bueno, algo importante aquí, profe, que queremos ahí preguntarle, pues muy, muy puntual, es esta parte del reconocimiento de patrones. Nosotros, de alguna forma, ¿cómo se puede relacionar o cómo se ocupa en cuanto al tema de la IA o inteligencia artificial y nosotros a la hora de estar aprendiendo cosas? Ok, bueno, antes de eso déjame para decir algo más sobre lo que me preguntaban antes, ¿no? No tienes que estudiar ingeniería biomédica, pero hazlo, ¿no? Para entender con estas cosas. La gente que estudia computación, la gente que estudia matemáticas se puede acercar a estos temas,
Pero desde mi perspectiva y mi experiencia personal se va a perder la diversión, ¿no? Que es entender los fenómenos fisiológicos que se modelaron detrás, ¿no? Y bueno, y luego darles cabida. Esto que ustedes ven aquí tiene que ver con fisiología, estos aparatitos, pero luego juntan esto con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es una mezcla interesante que sí se logra desde disciplinas como la nuestra, ¿no? Bueno, esa era la primera. La segunda, ya se me olvidó, ya se me olvidó la verdad. Pero el reconocimiento de patrones es una cosa que hacemos nosotros todos los días, ¿no? Es de hecho la manera en la que sabemos que ya aprendimos algo, ¿no? Por ejemplo, si yo observo muchos días este casquito que está aquí y veo dónde están puestos esos puntitos rojos, poco a poco voy aprendiendo que esa configuración significa algo diferente de lo que tiene esta de acá, ¿no? Y entonces cuando veo digo, este es el que necesito para este experimento y este es el que necesito para este otro experimento, porque ya reconocí que son dos distribuciones, hay atributos de estas dos cosas que son distintas, y entonces mi cabeza ya sabe diferenciar una de la otra y tomar una decisión, ¿no? Entonces realmente es una consecuencia de haber aprendido, ¿no? Entonces en reconocer patrones se basa todo nuestro desarrollo humano desde la perspectiva de aprender y conocer. Y el reconocimiento de patrones es una disciplina de la inteligencia artificial que trata de emular esa idea, ¿no? Desde la perspectiva de una computadora. ¿Cómo hacemos que una computadora ahora reconozca un patrón, reconozca una cierta configuración de la información que le damos? Sí. No, y eso nos da pauta muy para pasar al siguiente punto, ¿no? Que es el machine learning, que es ahora. Entonces, no. ¿Por qué? Porque al final es el aprendizaje que tiene pues, nosotros, no el aprendizaje que le vamos a dar ahora a la máquina. Entonces, ahí cuál sería el siguiente paso o el siguiente punto, ¿no? Que sería el machine learning o aprendizaje maquinal. Bueno, hasta vale la pena hacer un comentario histórico ahí, ¿no? La gente, ya les decía hace rato que había caminos diferentes acercarnos a exactamente el mismo problema, ¿no? Si venían del lado de la ingeniería y de las cosas de aplicación, por ejemplo, para identificar defectos en la línea de producción de unos tornillos o yo qué cosas así, la gente se refería a las técnicas que desarrollan ahí como técnicas de reconocimiento de patrones. Pero los computólogos, los matemáticos y demás que estaban tratando de emular con una computadora los procesos de aprendizaje, le llamaban a todo eso o inteligencia artificial o en particular el aprendizaje maquinal, que es una versión particular de la inteligencia artificial. Y al día de hoy realmente lo que potenció muchas de estas cosas fue reconocer que era lo mismo y que el aprendizaje maquinal, el machine learning como le decimos en inglés, y el reconocimiento de patrones son la misma cosa. Hay un libro extraordinario, es un libro universitario por supuesto, ¿verdad? Hay que estudiarlo con un montón de bagaje previo, que de hecho se llama así, Pattern Recognition and Machine Learning, todo junto, porque es el primer libro unificador, ¿no? Publicó como en el 2002 o una cosa así, de todas las teorías detrás. Entonces, ¿cómo le estaban intentando hacer desde la computación emular los procesos de reconocer patrones? Pues presentándole a la computadora montones y montones, dándole cantidades descomunales de datos y proponiendo un modelo matemático que pudiera discernir un patrón de otro. Por supuesto había que decirle la información, decirle estos son patrones de aguacates buenos, estos son aguacates para tirar a la basura, ¿no? Para que entonces la siguiente cámara que pusieran a la línea de producción estuviera distribuyendo los aguacates a una caja o a otra, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace para eso? Pues tiene que haber una intervención humana que etiqueta los aguacates buenos y los malos, le enseña millones a un sistema y después de un rato ese sistema ya sabe identificar los aguacates buenos y los malos. Se equivocará, como nos equivocamos nosotros, por supuesto. Que aquí no sé si valga la pena comentar o hacer un énfasis en que una pequeña diferencia es que con nosotros pues tenemos la opción de aprender por nuestra cuenta, ¿no? O también que alguien nos proporcione la información, a diferencia de la inteligencia artificial que forzosamente alguien o el internet o pues una persona o nosotros le tenemos que proporcionar esos patrones o esa información para que pueda aprender. Pues sí, pero fíjate que eso es parcialmente cierto, porque nosotros aprendemos por nuestra cuenta, pero cuando aprendemos por nuestra cuenta
también nos encargamos de tener ejemplos y los resultados, por ejemplo. Si fuera aprender a resolver ecuaciones en álgebra de secundaria, ¿no? Te podrán explicar los métodos, podrás tener el maestro más chido o lo que sea, la maestra más chida. No me lo entiendo. Pero si tú no haces 50 ejercicios, no vas a aprender. Sí. ¿Y qué significa hacer ejercicios? Tener el ejemplo y el resultado, ensayar una solución tú y contrastar con el resultado. Y si son iguales, te da un indicio de que tu modelo de pensamiento, de aprendizaje está bien y te permite resolver. Pero si te equivocaste, entonces te avisa y te dice, ya cometí un error. Y entonces ahora, ¿cómo corrijo mi procedimiento para que la siguiente vez que lo intente lo haga bien? Entonces, desde esa perspectiva, digamos, semántica grandota, el autoaprendizaje, el aprendizaje de uno mismo, tiene exactamente la misma idea. Por eso era un buen modelo, por eso es un buen modelo el aprendizaje maquinal, ¿no? Nos quedamos ahí todos vagos. Y esto, profe, ¿cómo se puede relacionar? Bueno, ahorita ya estaba mencionando acerca de errores y demás, pero esta parte de interfaz cerebro-computadora, porque ahorita nosotros estamos viendo el modelo y nos estamos dando un poquito, pero creo que esta parte bien refuerza ese tema en donde cómo es que nosotros estamos hablando del tema de aprendizaje y demás, pero cómo podemos decirle que vamos a aprender algo, cómo la máquina también sabe que está aprendiendo algo y cómo es esta comunicación de cerebro-computadora. Ay, aquí ya se mezclaron temas de una manera muy complicada, ¿no? Porque una parte de lo que me estás preguntando de las interfaces cerebro-computadora tiene que ver con el aprendizaje maquinal, una sola parte. Entonces, no nos confundamos, ¿no? Entonces ya no sé bien cómo responderte porque están mezclados ahí los temas, ¿no? Las computadoras nunca saben que están aprendiendo nada, ¿no? Nunca saben nada en realidad porque no tienen, al menos hasta el día de hoy, manera de tener conciencia propia, ¿no? Ese es un debate muy grande. Sí, por eso preguntaba, porque muchos dicen que ahora ya es inteligencia artificial, por eso es artificial, ¿no? Ese es un debate candente de nuestra época, ¿no? ¿Qué significa lo que los sistemas de inteligencia artificial pueden hacer ahora en el contexto de ser, digamos, conscientes de su propia existencia y demás? Habrá quien dice que sí, habremos quien decimos que no, y que eso todavía nos salva como especie, ¿no? Pero ese es un debate muy complicado, ¿no? El asunto, para no dejarlo en el aire, el asunto de las interfaces cerebro-computadora tiene que ver con una solución de ingeniería para resolver un problema donde una persona no puede interactuar con su entorno porque tiene una lesión, porque tiene una enfermedad neurodegenerativa o algo, y a partir de la comprensión de su actividad cerebral le dotamos de vías alternas para, digamos, sustituir o reforzar sus posibles limitaciones por alguna circunstancia. Ese es el contexto particular de la interfaz cerebro-computadora y el camino por el cual reconocemos su actividad cerebral y la traducimos en un comando para ejecutar una cierta tarea mecánica con una computadora o lo que sea. Ese pedacito es aprendizaje maquinal, justo ahí, ¿no? Muy bueno. Es que, como a lo mejor ahorita lo que nos escuchan, ¿no? Es que ya metieron inteligencia artificial. Sí, estos muchachos. Así de bueno va a estar este episodio. Ya estamos empezando. Sí, profe, pues muchas gracias por esa diferenciación. Y pues ahorita, es que este tema, aparte, como bien lo dice, es algo candente, controversial. Sí. Porque pues, aparte de que es algo que no es nuevo, pero sí, ahorita ya es la novedad y que todo el mundo está ocupando hasta en el teléfono, ya lo tienen, ¿no? Pero ahorita desmenuzando también todo ese tema, el punto de darle información ahorita a los modelos para poder entrenarlos y para los que no tienen como conocimiento del tema, ¿cómo podríamos explicar el que cómo nacen la información o cómo le tenemos que dar ese input ahora a estas inteligencias artificiales? Porque pues los que ya tienen el chat ahorita, pues muchos saben que funciona preguntándole cosas, pero
¿cómo podemos decir o cómo podemos desentrañar el hecho de darle primero la información, ¿no? Todo el input, para que pues, ahora sí funcione como lo que ahorita se conoce o se usa? Ok, bueno, a ver si no se me hace extensa esta explicación. Aquí tenemos formato libre. Porque si hay un paso revolucionario, digamos, de lo que se conoce desde los 70s y lo que era el reconocimiento de patrones, a lo que pueden hacer las IA, sí hay un cambio importante, pero bueno, ahora lo pongo en su contexto. Pero muy importante, por ejemplo, la gente que utiliza el chat GPT pone una pregunta y le responde. ¿Cómo pasa eso? Es inteligente. Bueno, perdón que le quite la magia, pero para eso es la ingeniería, ¿verdad? Para quitar la magia, para entender cómo son las cosas y cómo están hechas. Ese texto se vuelve una colección de números, ¿no? Que representan cada palabra, el contexto de las palabras, el párrafo completo, además se codifica numéricamente. Y esa codificación numérica es la que entiende el sistema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ha visto todos mis correos electrónicos y todos los tuyos y todos los tuyos, y todos ustedes. Cada vez que ustedes escriben un correo por Gmail, si creen que están siendo privados, eso es falso, ¿no? Todo eso es texto que alimenta al sistema, ¿no? Y entonces, todas las frases que son ¿por qué me siento hoy triste? Y versiones de esas, todas se codifican de una manera que se parece. Y la computadora aprende a reconocer esa codificación que se parece y sabe que cuando le aparece esa codificación, quien le está escribiendo le está preguntando algo sobre su sentimiento de tristeza. Esa es la primera cosa que sucede, ¿no? Siguiente nivel, ¿no? Digamos, es lo básico. Entonces, la primera pregunta que puede uno contestar con una red neuronal artificial es: ¿esta oración es sobre estar triste o estar alegre? Analizar el sentimiento de eso es más o menos trivial, ¿no? Trivial. Y entonces, primera cosa. Luego, otro pedacito de información se ha dado cuenta de que cuando la gente está triste escucha a Juan Gabriel, ¿no? Y entonces, por ahí, no me dirán que no han tenido esa experiencia, no es una experiencia falsa, ni que uno se imagine, que uno ha estado conversando, escribiendo, leyendo sobre un cierto tema y al rato que usa la aplicación fulanita de tal, lo primero que se les cruza es una sugerencia de un video, una canción o algo que tiene que ver con lo que estaba pasándoles, ¿no? Eso es para que vean por qué no son privados, ¿no? No son privados. Entonces, ¿qué pasó allí? Se asociaron los patrones, ¿no? Y entonces, por eso Amazon te vende siempre lo que se te antoja comprar, ¿no? Porque sabe, conoce el patrón de tus gustos y conoce patrones similares de un montón de gente, ¿no? Entonces, 10 millones de ejemplos de personas que compraron esos zapatos, ¿no? Y si de esos 10 millones el 80% también compró una pintura de cejas, a todos los que no la compraron se les va a ofrecer, ¿no? Ese es el tipo de mecanismos que hay ahí. Lo que se puso interesante en la última década es la vuelta. Lo voy a poner desde una perspectiva primero muy básica de matemáticas y luego lo padre que es lo que vivimos nosotros, ¿no? Los modelos matemáticos, lo primero que hacían era entender los datos, ¿no? Discriminar un patrón de otro y las cosas que hemos estado platicando. Pero de momento se volvieron generativos. Es decir, ahora me podrían dar un ejemplo, pueden generar un ejemplo de los que aprendieron a interpretar. Ahora pueden generar un ejemplo nuevo, ¿no? Desde la perspectiva de estadística, eso se llama generar una muestra del modelo estadístico que está ahí. Entonces, resulta ser que ahora los nuevos modelos transforman, de hecho así se llaman en inglés los transformers, detrás de todo lo que ustedes usan hay uno de esos, un transformer document de las películas, es el modelo matemático que está ahí, que reúne la información y tiene traductores, ¿no? Identifica ciertas similitudes en lo que están ustedes preguntando y saben cómo traducirlo en nueva información que también conocen y que también aprendieron de todos los ejemplos que le dimos. Y entonces te dicen, no, pues tú estás triste porque muy probablemente te pasó tal cosa en la mañana, ¿no? O, para ponerlo en cosas más prácticas, ¿no? Quiero escribir un programa que haga X, Y, Z, y como tiene 10 millones de ejemplos de programas que hacen algo similar, puede producir la solución. Tarde que temprano, el humano tiene que intervenir, mirar esa solución
mirar esa respuesta de la inteligencia artificial y decidir si es sensata, si está en el contexto, si no me está mintiendo, nada de copiar y pegar para la tarea, ¿no? Hay que regresarse y decir, bueno, me ayudó, es como un asistente, ¿no? En ese sentido, que está acelerando mis procesos que yo puedo hacer solito, pero los hace de una manera rápida y eficiente. Algunos, otros no. Incluso en la parte de hasta abajo, cuando está el diálogo, ¿no? con la IA, dice, ¿no? Es posible que se equivoque o que la información no sea certera, validar, ¿no? La información yo he visto tareas donde hasta eso copian. No, yo te lo comento porque si no la habían visto. Pónganse el uso, no copien esa última cosa. No le pongan nada más control y luego pegar. Y bueno, tomando en cuenta esto que comenta sobre toda la información que recupera de todo lo que está en los medios de internet, a diferencia con el entrenamiento del cerebro humano y cómo aprendemos nosotros, entendería que la inteligencia artificial aprende mientras ve todo lo que está dentro de internet. Nosotros o nuestro cerebro, para poder aprender algo, ¿qué es lo que necesitamos o cómo nos diferenciamos para poderlo lograr? Ok, necesitamos un maestro, ¿no? Así sea un maestro que nos creamos nosotros mismos o el maestro de la escuela, ¿no? Y no estoy haciendo proselitismo por mi especie, cosa que se parezca, ¿verdad? Por mi especie en extinción. Se necesita que seas expuesto a la información y que la pongas en práctica, que la utilices la información. Es decir, que te la apropies, ¿no? Que le des significado, decimos, el aprendizaje significativo. Y tiene significado cuando ya se establece en ti como una pieza de información a la que puedes recurrir para resolver otro tipo de problemas. Entonces, tú aprendes de una manera muy similar a la que ya describimos que lo hace la máquina, vamos a poner así, aunque estoy diciendo un sacrilegio, es al revés, ¿no? Pero tú eres expuesto a la información, la pones a prueba y cometes errores o tienes o aciertos, ¿de acuerdo? Y en función de eso tú adaptas lo que tienes. En el nivel más bajo celular, ahí están pasando intercambios de componentes químicos en las uniones entre las neuronas, que se llaman sinapsis, y suceden, no conocemos los detalles con precisión en este momento, ¿verdad? La ciencia sigue explorando, ¿no? Pero sigue siendo un misterio muchas de esas cosas, pero el intercambio electroquímico que ocurre ahí se modifica en función de si la información te ayudó o no te ayudó. Entonces se refuerza cierto tipo de conexiones, se pierden otras conexiones, se restablece la red neuronal a través de esas cosas, y en ese sentido estás aprendiendo a partir de los ejemplos también. Se refuerzan las conexiones neuronales, se desconectan las neuronas, se crean nuevos caminos para la información, ¿no? Entonces, en el nivel muy bajo, eso es lo que exploraba, por ejemplo, Hebb y otros en los 50s, ¿no? Desde donde surgieron los primeros modelos que ya les decía que luego se parecen a las redes neuronales artificiales. En los modelos, ¿cómo describimos esas conexiones? Y lo más interesante del asunto es que en las observaciones fisiológicas de las modificaciones, digamos, del entramado neuronal, se descubría que los cambios ocurrían en función de la intensidad de la información, lo importante que era la información en el experimento y qué tanto te servía para cometer o no un error en tomar una decisión, ¿no? Y entonces los modelos biológicos muy iniciales de la operación del cerebro decían que la conectividad cerebral cambiaba por una combinación de la intensidad de la información, de la relevancia de la información y la magnitud del error, ¿no? Entonces se llama la regla de Hebb, de hecho. Y pasa muy curioso que a la hora de que se van desarrollando las matemáticas de reconocimiento de patrones y demás, las fórmulas que actualizan los parámetros de los modelos de las redes neuronales y demás, si uno se pone muy exquisito y los ve, son ecuaciones que surgen de un modelo, de una geometría de algo, ¿no? Y dicen, oye, pero aquí está, este término es realmente una medida del error que cometió
la inteligencia artificial, ¿no? Pero esto de acá es como que el tamaño de la información que yo le metí, ¿no? Y están como multiplicados, que no tiene que ver con la regla de leer. Y sí, ¿no? Entonces, eso alimenta un poco la euforia de la inteligencia artificial desde la perspectiva de que simula o refleja la operación del cerebro humano, ¿no? Pero son coincidencias que vienen de origen, de cómo se modelan las cosas y demás, pero siempre son interesantes tenerlas ahí presentes, ¿no? A lo mejor algún día de algo sirve tenerlo con mucha claridad. Y pues bueno, ya tenemos como que esta parte de las conexiones y demás. ¿Cómo podemos relacionar esto, profesor, con en este caso, teniendo como los niveles de una red neuronal o las fases de la red? Nosotros ya habíamos hablado un poco de higiene de sueño y esas cosas. ¿Cómo se puede interpretar o cómo se relaciona la poda sináptica que pues, pasa de alguna forma en nuestro cerebro para reorganizar cosas cuando dormimos a la parte de reestructuración que tiene el modelo para cuando se equivoca y pues ahora tiene como, no sé, un nivel 2 de aprendizaje, nivel 3 y cómo se relaciona esto con el sueño, por ejemplo? Bueno, se conoce que efectivamente durante el sueño se aprovecha como para consolidar estos cambios que durante el día se fueron construyendo, ¿no? Estos cambios de información y estas correcciones, digamos, del modelo de tu vida, de tu entorno, de tu propio contexto personal, que fuiste reconociendo durante un día, durante tu descanso. Esas reconexiones se consolidan, ¿no? Esa poda a la que hace referencia pues tiene que ver con una reconexión de cosas, ¿no? No es que agarres una neurona y la cortes y ya, como una ramita de árbol, ¿no? En el caso particular de las similitudes en ese contexto, por supuesto son similitudes a veces un poco rebuscadas, pero ahí están y se usan en la literatura científica y en la de divulgación por igual. Pues algunas de las conexiones, digamos, se corresponden con parámetros de los modelos matemáticos. Podar una conexión puede ser desparecer un parámetro, ¿no? Eso sucede en las computadoras cuando están entrenándose en los modelos de inteligencia artificial. Y en tu cabeza lo que pasa es que las reconexiones se restablecen, se reacomodan y demás, ¿no? Para construir los circuitos que establecen la memoria, que son normalmente circuitos que tienen como retroalimentación, ¿no? De tal manera que la información cerebral no se pierde porque en una porción el recuerdo genera cierta actividad neuronal que pasa por una cierta red, que regresa y retroalimenta a la misma red, y entonces se conserva esa actividad y eso construye la idea de memoria. En la electrónica digital es algo muy similar. Los circuitos de memoria de tu celular, de tu computadora y demás son circuitos con esa retroalimentación. La información de la salida del sistema, lo que está guardando de alguna manera, se regresa y se le vuelve a alimentar a la entrada para mantenerlo allí presente, ¿no? Entonces los sistemas, lo que pasa en el sueño es eso, ¿no? Esos sistemas se consolidan, ¿no? O se reacomodan en todo caso. Sí, pues si no han escuchado ese episodio, pues los invitamos a que le pongan Nos pausa. regañan a los insomnes, no les hagan caso. Nada, pónganle pausa, vayan al episodio de la higiene del sueño y regresan a este episodio. Sí, entonces los que no han escuchado el episodio, pues ya saben qué hacer, no dormirse. Y pues bueno, en esta parte creo que estamos platicando acerca de que pues puede cometer errores la IA y todo esto, la entrada de datos que le tenemos que dar. ¿Qué pasa cuando hay un índice más alto de datos o de información que le estamos dando de más? Como para tratar de que nunca se equivoque o que esté el 100%, ¿cómo juega ese papel de error en ese sobreajuste que tenemos que hacer o ajuste que hay que tener o considerar? De que evidentemente no puede ser perfecto el modelo, sino que hay que considerar ese bloquecito chiquito. Bueno, esa es una trampa de la inteligencia artificial, de quien desarrolla modelos,
de los novatos, pues, que están aprendiendo. Es una trampa. Ya ve conoces al experto. Es una trampa de la que platico, pero también nos pasa en los mundos. Ya voy a platicar un poco de eso. Pero cuando uno da, por ejemplo, supóngase que quiero, déjame hablar un poco de un ejemplo de mi contexto, ¿no? Quiero desarrollar un sistema que me ayude a diferenciar si los datos del laboratorio clínico de las personas las hacen más propensas a la enfermedad o a no tener la enfermedad. Una cosa muy sencilla, ¿no? Entonces, el patrón, en este caso, lo que yo reconocería yo, el doctor, si yo fuera, sería ver el papelito iba a decir un choco, ya dije choco. Perdón. Ver los numeritos, ver si están dentro y fuera de los rangos, y con eso sacar una conclusión. Lo mismo va a ser la inteligencia artificial, ¿no? Ver los numeritos y sacar la conclusión que yo le enseñé a sacar, ¿no? Yo le di los ejemplos y las conclusiones para entrenar ese sistema. Pero si resulta ser que hay 250,000 casos en la población mexicana que tienen esa información y hay 300 millones que no la tienen, la enfermedad, mis ejemplos van a dominar los que no tienen la enfermedad. Y si yo no soy cuidadoso y sobreentreno para que entienda los patrones de aquella, entonces lo más seguro que va a ser la inteligencia artificial es decir, nadie tiene la enfermedad, y entonces nos van a pasar todos los casos de enfermedad. Es un caso clásico, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado en el balance de la información y en hacer correcciones para cuando es inevitable tener ese desbalance de ejemplos, ¿no? Entonces, si a mí me llega un artículo, digamos, de investigación que me piden que yo realice, ¿no? Para ver si se publica o no en una revista, y por allí en donde están discutiendo los resultados y demás, dice que lo hizo con 100% de precisión, de exactitud, no me voy a poner a discutir esos términos técnicos, ¿no? que lo hizo con 100% de precisión, yo levanto la ceja y digo, no, esto no puede ser, ¿no? Y entonces ya uno escudriña, ¿no? Si a mí un alumno o a mí mismo hago un experimento, un modelo empresario o algo así, lo primero que digo, esto está mal, en vez de ponerme feliz y decir está bien, digo, esto está mal, ¿no? O sea, debo de anticipar que debe de haber un error, un cierto grado de error controlable, por supuesto, pero que salga todo maravilloso es una señal de que, ¿no? Es lo mismo que nos pasa a los humanos cuando nos volvemos súper expertos en una cosa, ¿no? Los grandes doctores que andan por aquí, por la universidad, son súper expertos en su tema, pero no les pidas que manden un correo electrónico, porque eso les va a costar mucho trabajo, ¿no? Saben hacer muy bien una cosa, se sobreentrenaron, se sobreajustaron para esa cosa, pero no pueden llenar un formato digital, por ejemplo, ¿no? Eso es natural, o sea, es de la naturaleza humana que nos pasen esas cosas cuando nos volvemos especialistas en algo, que no podemos hablar de otras cosas, ¿no? Porque perdimos la dimensión de que teníamos que mantenernos humanos y conocedores de lo humano, y el equivalente computacional de eso es que pierdas la noción de que hay más categorías de las que estás entendiendo tú en tu modelo. Pasan las dos cosas. Tenemos que tener el equilibrio. Sí. Ya estar aprendiendo. Decía una colega mía que los expertos van aprendiendo cada vez más de cada vez menos cosas, ¿no? Eso es lo que significa ser un experto, que el límite de eso, decía un poco socarronamente, ¿verdad? Pero yo coincido con su impresión. El límite de ir aprendiendo cada vez más de cada vez menos cosas es saber todo de nada, ¿no? Pero era para burlarse un poco de los que presumen ser muy picudos. Y justo hablábamos de eso un poquito en el episodio pasado, de aprender habilidades nuevas. Pero bueno, aquí por eso estamos rebordando el tema con el experto. Y pues justo en esta parte de el estar aprendiendo constantemente o siendo expertos en un tema o diversificar el conocimiento, a nuestro cerebro, a nosotros como humanos, ¿por qué es que nos cuesta tanto el poder aprender algo nuevo? Aquí si podríamos diferenciar, no sé si también tiene que ver la edad, ¿no? Si tiene que ver también el tema de género, o si a lo mejor entre más grandes menos podemos aprender, entre más niños pues más
más lo dominamos, pero en particular, digo, así como en promedio, pues siempre hay algo o algunas cosas que se nos dificultan aprender. Bueno, ya les decía yo hace rato que parte del asunto del aprendizaje humano tiene que ver con el significado de la información. Entonces, si se te dificulta aprender algo, puede ser que de suyo sea difícil, ¿no? Pero si te interesa aprenderlo, la dificultad se remonta. Pero si no te interesa aprenderlo, entonces hay un bache, porque no tiene un buen significado para ti aprender eso, ¿no? Y entonces te resistes un poco a aprenderlo, pero es una cosa de comportamiento, no es un asunto de neuronas funcionando o no funcionando, ¿no? Las neuronas seguro van a aprender alguna cosa, pero inclusive pueden aprender a que no te guste una cosa, ¿no? Que lo adquieres. Entonces, por eso es muy importante conseguirse buenos docentes, buenos maestros desde el preescolar hasta la universidad, que te digan, que te despierten la pasión por lo que vas a aprender, ¿no? Si no, entonces te va a costar más trabajo. Pero en el momento que tiene utilidad, que se vuelve algo que te funcione en la vida, lo que sea, en ese momento te va a dejar de costar trabajo aprender, ¿no? Por supuesto que este proceso sucede en la infancia, lo mismo que en la adultez, ¿no? El asunto de que cuesta menos trabajo aprender en la infancia que en la adultez, eso está en debate, ¿no? Hay por supuesto algunas resistencias a que algunos circuitos neuronales se modifiquen cuando ha pasado muchos años de vida una persona. Los circuitos neuronales se están creando durante la infancia, la primera infancia y demás. Entonces hay mucha más de lo que llamamos la plasticidad cerebral, está en plena efervescencia, construyendo sus memorias, construyendo todo su bagaje de conocimiento, y cuando estamos en la edad adulta eso ya está más bien construido, y ahora sí empieza a haber problemas fisiológicos que van deteriorando la actividad cerebral, ¿no? Entonces cuesta más trabajo reconstruirlo, pero se puede, ¿no? O sea, hay un estudio muy importante que, perdónenme, siempre me quejo de los videos que dicen, los investigadores dijeron, y yo no puedo citar al estudio, ya se me olvidó el detalle, pero lo que hizo fue comparar personas que tienen actividad cognitiva, digamos, activa, eran en particular docentes, investigadores de centros de salud y de universidades, aparearlos uno por uno con personas de la misma edad, mismo género y demás, que no tenían ese tipo de actividad. Y las capacidades de aprender, de ajustarse al entorno, inclusive de la calidad de vida en general y del pronóstico de vida, son muy diferentes, ¿no? Cuando el cerebro se está usando y cuando se ha dejado de usar, ¿no? Por eso decíamos... Perdónenme, autores de ese artículo, no me acuerdo ahorita, pero sí existe, créanme, no lo estoy inventando como la IA inventa cosas. Por eso decíamos que jugaran Sudoku, ¿no? Pero hay unos que dicen que son aburridos, a mí me han dicho que es aburrido jugar Sudoku. Pero bueno, profe, aquí cómo lo podemos extrapolar todo este punto a cuando nosotros obviamos cosas. O sea, si nosotros ya sabemos que, no sé, algo que lo tenemos muy pensado, muy aprendido, y decimos, no, es que es esto, entonces obviamos esa parte. Hay una comparación con los modelos que se entrenan, que se están sobreentrenando, o sea, que pase como de largo cierto dato, porque como ya lo aprendió tanto, ya no le hago caso, y entonces eso provoque que haya algún tipo de error, o esto ya nada más es el famoso error humano. No, bueno, esa pregunta está complicada de responder. Los modelos computacionales de inteligencia artificial perfectamente pueden establecerse en ese contexto en el que dicen, antes de entrar eso es lo que hay que hacer, y siempre que vayas a entrar, siempre, o sea, que no se dude, ¿no? Que sea claro, porque el significado del patrón de entrada es crucial, ¿no? Entonces no hay duda de que eso tiene que provocar esa respuesta. Eso pasa en los sistemas, no significa sobreentrenamiento, significa certeza, ¿no? De que esa tiene que ser la respuesta.
mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Por supuesto que si esa certeza se tiene sobre una fracción de la información, pues ahí es donde aparece el error, humano o no humano, ¿verdad? Pero se sabe, por ejemplo, yo hice un proyecto, bueno, lo hicieron unos alumnos y yo estuve, digamos, ayudándoles, comentando y demás, ¿no? Es un equipo el que hace siempre estas cosas, ¿no? Donde en modelos de redes neuronales decían, esta es la que responde, ¿no? No hay duda, si yo le hablo de cosas amarillas en el texto del prompt, esa es la que entiende amarillo, ¿no? Entonces, y ahora puedo regresar y ver en el modelo, inclusive ignorar la entrada, y si esa parte del modelo está respondiendo activamente, digo, hay algo de amarillo en la entrada, y muy probablemente sí, o sea, hay explicación, ¿no? Entonces, también en el aprendizaje humano hay explicaciones de esa naturaleza, ¿no? Hay alguna razón que te hace pensar, o sea, si cuando pusiste la mano en la estufa te quemaste, ¿no? ¿Estás seguro que no vas a volver a poner la mano? ¿No? Aquí para la forma de aprender hay, bueno, una opción muy común o sonada es que, por ejemplo, si uno va a tener un examen y mientras uno está estudiando, pues que uno se coma, por ejemplo, un chicle, ¿no? Y luego cuando va a presentar el examen, se coma otro chicle del mismo sabor. Pensé que ibas a decir el mismo chicle. El mismo sabor. Igual lo puedes guardar. Pero eso sí es cierto que favorece el poder recordar o aprender de mejor manera, o es enteramente la forma que usted estaba comentando del tema emocional, si es que te interesa, si es que te llama la atención. Esas asociaciones sí pueden ayudar, pero no son duraderas, son asociaciones pasajeras, ¿no? Entonces tienen una longevidad corta, ¿no? Entonces, si después de 2 meses de no estar hablando del tema de tu examen de circuitos eléctricos, agarras un chicle de esos, no hay una garantía de que te va a recordar cómo se resuelve el circuito, ¿no? Pero a lo mejor haces una asociación y dices, me acuerdo que cuando estaba, ese es el tipo de asociaciones que crea la cabeza. Cuando estaba yo resolviendo este circuito con esta configuración, me estaba masticando el chicle ese de fresa, ¿no? Entonces me estoy masticando el chicle de fresa y estoy diciendo, era así, ¿no? O sea, es una asociación súper indirecta, pero ahí está, pero eso se pierde Es como que se recrea nada más la escena en donde estás haciendo esa parte muy puntual, ¿no? Entonces, había un método, bueno, no había, o sea, más bien sigue existiendo, que eso no desaparece, pero de memoria, para memorizar listas de palabras, algo bastante inútil desde la perspectiva de ¿a qué te sirve memorizar listas de palabras? A lo mejor hay ciertas profesiones y ciertos empleos donde memorizar listas de cosas es útil. A mí ni la del súper me parece que sea necesario memorizártela, porque terminas comprando. Porque hay inteligencia artificial. No, pero entonces la estrategia era esa. Aquí está la lista de palabras, léela 40 veces y en cada vuelta hace una asociación absurda entre la palabra, la primera y la siguiente, y luego esa con la que sigue, y trata de repetir en las vueltas de estar leyendo la lista, trata de repetir o reconstruir esas relaciones absurdas. Y entonces, después de un rato, cuando tienes que repetir de la nada la lista de palabras, tu cabeza está repitiendo la lista y en el caminito recordando tus relaciones absurdas, ¿no? Y entonces reconstruyes la lista. Eso está muy probado, hay experimentos de eso también, por supuesto. Y era como que te lo vendían como el método para mejorar tu memoria y cosas por así, pero también es pasajero, ¿no? Esa lista después de un mes, o sea, son mentes privilegiadas donde sí se construyeron, digamos, otro tipo de relación. Mejor la mnemotecnia es más fácil. Pues sí, también sirve para eso, es otra forma de hacer relaciones, ¿no? Sí, pero y pues bueno, llegando aquí a la parte final, profesor, usted que tiene toda esta experiencia con todos estos temas, machine learning, redes neuronales y todo lo que tenga que ver con los estudios de EG,
¿Cómo usted piensa que va a ser en 20 años, 5 años, el futuro de toda esta parte de, pues, cómo aprendemos? No sé, en 10 años va a haber una inteligencia artificial maestra que nos diga ahora todo. ¿Usted cómo se imagina que sería el futuro en ese aspecto? Okay. Bueno, primero déjame hacer un disclaimer ahí, ¿no? O sea, porque... Es que lo vamos a ver después de 10 años. A ver si su predicción porque además me parece que si mis alumnos me ven, tienen que escuchar consistentemente lo que yo pienso al respecto de esas cosas. Las redes neuronales y demás son una cosa desde la perspectiva artificial y son otra cosa desde la perspectiva funcional del cerebro humano, ¿no? Entonces, hablar de redes neuronales, yo siempre digo, voy a hablar de las artificiales, y eso es inteligencia artificial y matemáticas y computación, y voy a hablar de las redes cerebrales que también me interesan y también las estudiamos. Esas son fisiología y observación experimental de las cosas, ¿no? Entonces, está esto que está presente aquí ahorita en la escena, tiene que ver con esa parte, no con la otra, pero las mezclamos en el sentido de que usamos la inteligencia artificial y el aprendizaje maquinal para entender estas cosas desde la fisiología y el funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces, que quede ahí, me parece que es muy importante esa distinción, ¿no? Para que no sigamos enredando los temas, porque las redes neuronales son una cosa y las redes neuronales artificiales son otra cosa diferente, ¿no? Bueno, esa es la primera. Sobre el cerebro se va a seguir entendiendo un montón de cosas, ¿no? Hay nuevas tecnologías, cada vez son más rápidas, cada vez son más confiables y demás. Hay mucha avance en la última década sobre el entendimiento del comportamiento cerebral a partir de analizar imágenes de resonancia magnética para métodos ópticos de infrarrojo cercano, usar las técnicas que uso yo. Todo eso ha avanzado descomunalmente y eso va a seguir avanzando, ¿no? Me parece que eso tiene un límite, en el sentido de que tarde que temprano ya no vamos a poder explicar cosas. Por ejemplo, todo lo que sabemos ha generado históricamente montones y montones y montones de modelos sobre la conciencia. ¿Cómo sé que yo soy yo y que estoy aquí en este podcast con ustedes? ¿No? Y no tenemos la explicación fisiológica de eso. Hay muchos intentos de hacerlo, ninguna contundente. Entonces, por eso me llama la atención el cerebro también, porque sé y yo puedo morir y va a seguir siendo un misterio para toda la humanidad los detalles finos de cómo funciona el cerebro. Eso no va a pasar con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a seguir creciendo, pero sabemos todo lo que pasa. Entonces, le podemos poner cosas buenas como le podemos poner cosas malas. Usarla para buenos propósitos, usarla para malos propósitos, porque está absolutamente bajo el control humano, ¿no? Hay quien dice, y le da susto, y a mí también me daría, de que de momento van a salirse de nuestro control. Hay buenas razones y hay buenas lecturas y demás que hablan sobre la posibilidad real de esas cosas y buenos argumentos, no los puedo negar, ¿no? Pero a mí me parece que podemos gobernar todavía sobre la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, seguirá creciendo, seguirá desde la perspectiva utilitaria de un patrón que es avaro, ¿no? Por supuesto que si ya descubrió que ChatGPT le resuelve el problema que le resuelve su sección de recursos humanos, algo que no es difícil que suceda, perdónenme los de recursos humanos, pues entonces va a cancelar toda sección de recursos humanos, lo va a desplazar y va a usar un sistema de inteligencia artificial que hace las entrevistas, que hace las ponderaciones y toma las decisiones de a quién contrata y quién no, ¿de acuerdo? Y ese ya es un uso muy desafortunado porque está relegando al humano, pero es un humano el que está tomando la decisión de resolverlo así. ¿La inteligencia artificial va a servir para hacer ese tipo de cosas? Por supuesto que va a servir para hacer eso. ¿Que debamos usarla para eso? Eso es el debate. El dueño que es avaro va a hacer eso porque se quiere ahorrar la lana. El dueño que es humano y consciente va a saber que es un asistente que va a ayudar a hacer mejores entrevistas, mejores selecciones y que yo necesito a la gente todavía ahí para el contacto humano. Entonces, ese es el debate ahora, ¿no? Porque de que va a seguir teniendo capacidades, que va a seguir pudiendo entender los datos que le demos, del tipo que le demos, imágenes, videos, conversaciones, por supuesto, ya lo hace y lo va a seguir haciendo y cada vez mejor, ¿no? Que me recite mi tesis de maestría.
Estoy seguro que si yo en algún momento, alguna de todas esas cosas te pregunto, a ver, cuéntame sobre la tesis de maestría de Oscar Yáñez sobre electrocardiografía. Y me va a decir lo que hice yo. O sea, eso ya pasa el día de hoy, ¿no? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué debía haber hecho mejor? Y va a escribir una mejor tesis que la mía. O sea, es cierto, esas cosas ya están ahí, pero porque tiene más información que la que yo tuve en su momento. ¿Qué vamos a hacer con eso? Esa es la parte que está complicada, ¿no? Y por eso hay tanta preocupación sobre la gobernanza de datos en la inteligencia artificial y la ética en la inteligencia artificial, e inclusive en la neurotecnología, que está asociada de manera directa a la inteligencia artificial. ¿Cómo le vamos a dar un uso razonable? Hace no mucho estaba yo en una mesa redonda que me invitaron, y estaba yo, era el único ingeniero, las dos personas tenían que ver con las ciencias sociales, ¿no? Era una mesa redonda muy interesante. Y de momento alguien dice, ¿cómo vamos a garantizar el derecho? ¿Cómo vamos a garantizar el libre albedrío con la neurotecnología? Y me puso, o sea, dejé de pensar en lo que estaba yo pensando que iba a hablar en esa mesa redonda y me puso a pensar, ¿no? Y entonces mi intervención ahí se volvió una discusión de cómo efectivamente los ingenieros nos lo hemos pasado de largo. Ese tipo de preguntas que son las preguntas que ahora son importantes, ¿no? Entonces, ¿evolucionará? Sí. ¿Seremos capaces de domarla? Espero que sí. ¿Quién sabe? Sí, no, pues es que decíamos, ¿no? También platicando fuera del aire, decimos, sí viene por tu trabajo la IA, ¿no? Entonces, pues es que eso es justamente las revoluciones que se han presentado en la historia. Yo estoy descubriendo un uso de los herramientas de inteligencia artificial para proponerle a mis alumnos mejores proyectos, ¿no? Que desde la entrada, desde que se los propongo, ya los atrapó el interés. Entonces ya tienen interés de aprender algo de lo que van a hacer con ese sistema, con ese problema que les voy a meter, ¿no? Pero hay preguntas específicas que ellos tienen que resolver. Pero como ya saben que el resultado va a ser una cosa maravillosa que yo preparé con una herramienta de inteligencia artificial, entonces se enganchan, aprenden y lo hacen, y lo estoy viviendo cotidianamente, haciendo esos nuevos experimentos de cómo aprovechamos las herramientas para hacer que la gente se siga interesando en aprender. Es cuestión nuestra, y lo que yo he dicho en otros foros también, ¿no? Tenemos que cambiar las preguntas. Si seguimos preguntando para el examen 3 ecuaciones y resolverlas, el alumno, en el momento que yo me distraiga a tomar agua, le va a tomar una foto y algún sistema de inteligencia artificial le va a dar la solución, la va a copiar y se acabó. Aprendizaje 0. ¿De quién es la culpa? ¿Del alumno y de la inteligencia artificial? No, del profe que no se ha dado cuenta de que esos sistemas están en ese punto y que en vez de usarlos en su beneficio, como el instructor en casa que les dice cómo se resuelven las cosas, o yo qué sé, ¿no? Está queriendo enseñar como yo aprendí cuando mi computadora sabía, ¿no? Pues no puede ser, ¿verdad? Entonces, está en nuestras manos el progreso de todo esto, y para dónde camine sigue estando en las manos humanas. Sí, pues por eso decíamos al inicio de este episodio que pues nos iba a volar la cabeza. Nos está explotando. Ahí lo podemos editar aquí. Pero pues también nos queda otro detallito para también cerrar este episodio, que sobre todo es esto que tiene aquí el profe. Si nos puede explicar o compartir qué significan o para qué se utilizan, y un contexto más de esta presentación de... Sí, ¿verdad? Que las tenemos como de decoración, estas cabezas aquí. Bueno, esto que tienen puestos los maniquíes son unos gorros de electroencefalografía. La electroencefalografía es una técnica de medición de la actividad eléctrica cerebral, parte de las cosas que pasan en los procesos de aprendizaje, de conversación, de movimiento, de sueño. Todo eso lo sabemos que pasa porque hemos observado cambios de actividad cerebral que son originarias en el intercambio neuronal. Las hemos visto como cambios de voltaje en la cabeza. Entonces cada uno de esos puntitos es un electrodo, cada uno tiene un cablecito. Entonces eso entra en contacto con la piel cabelluda, no se da toques ni cosas por el estilo, están midiendo, ¿no? Y entonces tiene por acá otra cosita que es un clip que se pone en la oreja, que es para hacer una referencia y cerrar el circuito. Y entonces por cada uno de esos cablecitos medimos una señal. Esa caja es un amplificador como el de su radio, nomás que es para estas señales. Y entonces son súper chiquititas de amplitud. Cuando pasan por allí se hacen grandes, las podemos medir, cuantificar, procesar
generar patrones, pasarlos por la inteligencia artificial, o simplemente medir y decir, como hacemos ahora con aplicaciones que hemos hecho nosotros, en esta observación de 15 minutos de la persona pasó esto, ¿no? Eso es lo que está aquí. Entonces, estas cosas las ponemos a niños, a adultos, nos las ponemos nosotros, hacemos experimentos en el sentido de mediciones, no es que pongamos a la gente en riesgo y cosas por el estilo, ¿no? Y lo usamos para medir el deterioro cognitivo, lo usamos para medir la influencia de la hemodiálisis, por ejemplo, en las capacidades cognitivas, lo usamos para medir las etapas del sueño, para un montón de cosas. Esta tecnología es una cosa maravillosa. No, pues bastante interesante, si es que alguien también está así como anonadado como nosotros, que tiene que jálese para acá, para la UAM, esa es nuestra autoridad. No, no es mención pagada ni mucho menos, pero es bastante interesante lo que nos está compartiendo. Sí, y estos gorritos, profesor, solamente se ven en laboratorios, hospitales. Digo, aquí tienen unos para precisamente aprender de esto, pero ¿dónde los podemos encontrar? O sea, si queremos, por ejemplo, uno en casa para hacer mediciones de algo, podemos también acceder a ellos. El gorro inclusive es innecesario, ¿no? El gorro lo que hace es que facilita la colocación. Si pudieran verse de cerquita, pues tiene como una simbología, ¿no? Que dice cosas sobre cada una de las posiciones. Es un sistema acordado mundialmente que dice que si yo medí en P3, todo el mundo sabe dónde puse ese electrodo. Y si estoy haciendo un estudio que dice en P3 se observa claramente cómo la persona se está enamorando, ¿no? Estoy inventando una locura, ¿no? Entonces el sitio P3 de la gorra es el sitio del enamoramiento, del cupido, el electrodo cupido, ¿no? Todo el mundo sabe de qué estamos hablando porque dijimos P3, ¿no? Okay. Por eso son estándares. Pero la gorra es innecesaria. Yo podría tomar el electrodo solito, ponerlo donde más o menos le calcule yo, pegarlo con cinta o pegarlo con algún gel o algo así. Entonces es innecesario, pero ustedes pueden comprar un equipo que tiene un canal de eje, un jueguito que se llama Mindflex, todavía lo he visto en las tiendas, ¿no? Mindflex, que tiene una diadema como de deportista, pero inserta en la diadema está un electrodo que se pone aquí en la frente, se llama un electrodo frontal. Y entonces, con ese, y lo que hace es medir el eje, y mide cambios en el eje, y es un sistema de entrenamiento. Entonces tiene una columna de aire que mueve una pelotita de ping pong, y entonces te dicen, intenta moverla. Entonces tú vas descubriendo de manera de juego qué tienes que hacer con tu cabeza para que tu actividad eléctrica se conforme de tal manera que la pelotita suba, y qué tienes que dejar de hacer o no hacer para que vaya. Es una cosa es una interfaz cerebro-computadora básica, ¿no? Entonces lo puedes conseguir donde sea. El problema en general es el amplificador, ¿no? Para un laboratorio o un hospital es muy caro y hay que tenerlo, sí, porque no hay de otra manera. Tenerlo en casa es lo complicado, y por eso mucha de esta tecnología, neurotecnología que le dicen, no la ves en las casas, ¿no? Porque todavía es caro. Pues muchas gracias, profesor. Digo, esta información pues es específica de esta área, y pues ya los que nos escuchan a lo mejor ya ahorita están pensando ahí de que yo creo que sí me voy a meter en ingeniería biomédica y pues estudiar cualquier pues ciencia que vaya acorde, cualquiera, no sea esta u otra, ¿no? Creo que mientras te llame la atención y mientras sea algo que te llene a ti como persona individual propia, ¿no? Ahí voy a poner creo que es lo que más vale la pena que tú pues sigas en tu camino, y pues es formación solamente, ¿no? Y pues bueno, ahorita pues queremos estrenar una sección nueva con ustedes. Ya aprovechando esta parte, este formato de video. Sí, no, ya para que nos digan ahí también qué opinan. Pues esta sección nueva se llama Para escribir en papel. Entonces, pues a los invitados que traigamos se los vamos a estar ahí dando. Y pues no es algo, sí, ya sabes de todo esto, creo que es más sencillo. No son preguntas de examen ni nada. No, pero realmente es una sección que nos gustaría pues también como empatizar o tener más acercamiento con el invitado. Entonces, pues nos gustaría saber ¿cuál sería para usted una canción favorita que usted tenga,
un libro favorito, que no importa si es de este tema o cualquier otro, es algo personal, alguna serie, ¿no? Película que pues, le guste, y pues una frase con la que usted quisiera terminar Cielos. Claro que se ven aprietos. Entonces, pues, ahí usted... Sí se sintió tipo examen. No, el examen, pero no será para que no. Es que mentalmente cuando te dicen que es examen, contestas mal, te pones nervioso y ya no dices nada. No, sí, pero bueno, ese sería para estrenar esta sección con usted. Entonces, ¿cómo fue? ¿Un libro? Es libro, canción, película o serie y una frase. Y tómese su tiempo, no pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa es que tengo muchas cosas que me gustan, entonces ya se podrán imaginar, ¿no? Pero vamos a ponerlo en el contexto, ¿no? Me parece. Hay un libro que se llama Cavernas y Palacios. El autor es... Me acordé de una broma, no se acordaban del autor. Siempre que iba a llegar al autor decía, cuyo nombre escapa a nuestra memoria. Un autor cuyo nombre escapa a nuestra memoria se llama Diego Golombek, Cavernas y Palacios. Es un divulgador argentino y que habla sobre las maravillas del cerebro en un lenguaje muy, muy cercano a la gente. Es una de mis lecturas favoritas para, digamos, la noción general sobre el cerebro. Que trae detalles muy técnicos. Entonces, Cavernas y Palacios es una lectura maravillosa del siglo XXI. Diego Golombek. Una canción. Acabo de escuchar una muy recientemente en un recitalito que estuve en esta semana, que se llama, es de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez es mi cantautor favorito, de los favoritos, de todos los favoritos. Tiene 1000 canciones, todas me gustan, pero una que se acopla muy bien a lo que hemos estado hablando hoy aquí, se llama El Reparador de Sueños, ¿no? Maravillosa, escúchenlo. Una serie que nos mueva la cabeza, que nos ponga locos. Una serie, les voy a decir una serie que además comparto con el David. No sé cuál es. Que increíblemente lo hace a uno empatizar con el malo de la serie. Es increíble la manera en la que la buena escritura de una serie, o parte de la serie, te trastoca tus perspectivas y tus valores y te hace ser fan del equipo de los malos, ¿no? Se llama La Lista Negra de Blacklist, ¿no? Una cosa maravillosa. Y la frase, voy a decir la frase que tengo puesta en mi estado de WhatsApp. Está escrita en latín, sapere aude, y quiere decir atrévete a saber. Muy buenas y profundas enseñanzas aquí con el profesor. Escuchen. Con eso creo que sí, no, ahora todo bien explotado. Sí, no, pues muchas gracias, profesor, por compartir. Un gustazo. Compartir toda esta parte. Creo que de los mejores episodios, siempre decimos, ¿verdad? Siempre se supera el nuevo, pero pues bueno, como es el primero y estrenando formato, estrenando nueva sección, estrenando todo, pues creo que le da mucho valor. Y pues hablando de valor, pues tenemos aquí, esto sí es algo que estaba fuera de todo, incluso del guión, no se lo espera a nadie. Esa sí es sorpresa. Es sorpresa de todo, porque nosotros sí, pero bueno, esto es un detalle que queremos darle a nuestro invitado. Entonces déjenme rápido voy. ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Producción, por favor. A ver, entonces aquí pues es un detalle que pues vamos a estar dando a nuestros invitados. Es un puzzle para poder armarla, y tiene muchas piezas, son 54 piezas. No, hombre, primero mole. Entonces, para que pues ahí también le explote un rato la cabeza. Está buenísimo esto, muchas gracias. Hay que hacer un cubito aquí, hay que poner el cubito. Es un cubo, tiene que estar completamente rellenado con las piezas que están allí. Entonces,
un poquito la analogía de que le explota el cerebro, está explotado ahorita en el cubo. Entonces, pues es para armarlo. Muy bien. Para que... Hay toda una teoría sobre las formas geométricas que rellenan el espacio, ¿no? Y hay un montón de cosas, es una ley, ¿no? Esta T, que está ahí, que con esa se puede rellenar el espacio sin dejar espacios huecos, ¿no? Por eso, en estas cosas se basan las cosas como Sí, entonces, la gracia es encontrar el patrón de recurrencia, efectivamente. Como en todos, casi en todos Ya lados. está. Muchas gracias, buenísima onda. No, pues ya cuando lo logre armar, Voy a mandar mi foto. mande su foto a las redes sociales, etiqueten. Las redes sociales. Ya está, no se diga más, lo vamos a hacer. Muchas gracias. Muy bueno, pues llegamos al final, muy. Sí, bastante tristes. Este no es un adiós, sino un hasta pronto. Esperamos tenerlo nuevamente con todo gusto, profesor. Sí. Esperemos que les haya gustado también a todos los que nos están ya viendo ahorita en este nuevo formato. Próximamente tendremos también nuevos invitados, seguiremos también trabajando en nuevos episodios. Nuevamente le agradecemos por el tiempo, el espacio y toda esta información que nos ha venido bastante bien, sobre todo en este tiempo o en este auge de la inteligencia artificial, y que también pues ya no queremos pensar, ¿no? Sino más bien ahora le dejamos toda la chamba a la inteligencia artificial y dejamos de lado también nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje. No hay que hacer eso, es un error. Y entonces pues muchas gracias, profesor. Pues sí, la primera de muchas, profesor. Y pues acá lo esperamos en el podcast, o si no, nosotros nos venimos para acá también otra vez. Perfecto. Pues muchas gracias, profesor. Gracias. Recuerden que las grandes ideas comienzan en papel.